Protagonistas. La entrevista del día en Nada que Perder. Gabriela Salsamendi es maestra con una maestría en Educación, Sociedad y Política de Flaxo, Uruguay, de la que ahora es coordinadora, y otra en Formulación y Planificación de Políticas Educativas. Fue asesora del ex consejero de primaria, Héctor Florit, y hasta ahora se desempeñaba en la División de Investigación, Evaluación y Estadística de la ANEP. Además, es la nueva directora de Educación Inicial y Primaria, y a quien recibimos esta mañana Nada que Perder, Gabriela Salsamendi. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gabriela, hay diversos temas sobre los que queremos charlar contigo. Ya hablaremos sobre cuáles son las prioridades para este quinquenio, pero nos gustaría comenzar consultándote por la llamada transformación educativa que se implementó en el gobierno anterior. Saber, cuál es el impacto que tuvo en primaria, qué aspectos deberían reverse. Bien, a ver, la transformación educativa tiene como distintas aristas por las que uno podría empezar a pensar. Una cosa son los contenidos del programa, por ejemplo, y otra cosa es, por ejemplo, el modo de planificación que se les pide a los maestros, solo para poner ejemplos, ¿verdad? Algunas de estas cosas no están mal, es decir, los contenidos del programa seguro requieren alguna revisión, pero cuando uno mira, por ejemplo, los contenidos de ciencias que están en tercero ahora, de repente alguno estaba en cuarto o en segundo, hubo algún cambio de nombre, algún movimiento de este estilo. De todos modos hay que revisarlo porque me consta que hay algunas áreas en donde sí hay que revisar sobre todo la bibliografía, revisar el enfoque que se le da, pero digamos que es un tema encapsulado en eso, ¿no? En los contenidos del programa. Otro tema es lo que tiene que ver con la planificación y las modalidades que se le pidieron a las maestras de planificar. Esto es una plantilla predeterminada, lo cual supone una concepción del rol docente, ¿verdad? Es decir, si yo te dijera, tenés que planificar, porque todos los que somos maestros sabemos que tenemos que planificar, todos los que somos docentes sabemos que tenemos que hacerlo, y te doy la libertad de que lo hagas como te sirve a vos en función de tu grupo, tu contexto, tu escuela y tu propósito a la hora de enseñar es una cosa, y si yo te digo la modalidad en que tenés que planificar es esta, y te doy una plantilla con un desplegable, estoy presuponiendo que vos no sos capaz de poner tus estrategias en juego a la hora de planificar. Y eso es otra cosa. Entonces, hay algunos asuntos que tienen que ver con la burocratización que está asociada a la transformación educativa que sí nos interesa revisar más profundamente. De hecho, hace un par de semanas se presentaron los resultados de Aristas, y uno de los resultados decía que el 80% de los docentes se sienten sobrecargados por la tarea administrativa asociada a la transformación educativa. Entonces, allí hay una evidencia fuerte que requiere una línea de política educativa, un indicador y un seguimiento de eso que pasa con los cambios que se puedan hacer. Bueno, justamente el gobierno anterior fue muy criticado, ¿no?, por los docentes sindicalizados, pero también por las ATD, las asambleas técnicos docentes. ¿Cómo se va a reconstruir este vínculo con las maestras, con los maestros? El gobierno anterior fue muy criticado porque no le dio participación a los colectivos. Y no hay reforma en el mundo que se pueda hacer en educación sin los actores fundamentales que son los docentes. No lo digo yo, lo dice la literatura que uno lee al respecto. Entonces, dejar afuera a los docentes en una reforma educativa como la que se llevó adelante con el nombre de transformación es de verdad un asunto serio y grave, y no todos los maestros aceptan un lineamiento que viene de arriba y aplican porque somos profesionales de la educación. ¿Cómo reconstruir este vínculo? Bueno, en principio lo que les puedo contar es que ya tuvimos reuniones con la FUNTEP, con la TD y también con la AFUPRIM, que es la Asociación de los Funcionarios No Docentes, que es parte de la FUNTEP, pero queríamos tener también una reunión exclusiva con ese colectivo. En primer lugar, para abrir los canales de diálogo. Es decir, si siempre dijimos que no se podían hacer reformas sin diálogo, lo primero que tenemos que hacer es restaurar el diálogo, abrir la puerta, escuchar y escuchar, porque los colectivos tienen cosas para decir. No es que vienen y se quejan. La FUNTEP nos entregó 3 carpetas con propuestas. Y eso es muy valioso. Son colectivos docentes que se sentaron, que pensaron, que analizaron y que escribieron propuestas. Entonces, la forma de reconstruir este vínculo es sentarse, escuchar,
tratar de restaurar esa confianza y abrir los canales de participación. Confianza y participación son dos palabras que nos van a escuchar decir muchas veces, porque es parte de lo que queremos reinstalar en el panorama, en el paisaje de lo educativo. Gabriel, algo muy breve que me quedó cuando la primera pregunta con la transformación educativa decías quizás haya que rever alguna cuestión también vinculada a la bibliografía. Vuelvo a esto porque en secundaria eso fue un tema, por ejemplo, vinculado a los programas de historia, la historia reciente. ¿Hay cuestiones así de polémicas en primaria para rever? Algunas tienen que ver, por ejemplo, con la historia reciente, tienen que ver con la educación sexual integral o tienen que ver con los derechos humanos en general, que algunas hay que... Quizás no es tan grave como lo que pasa en secundaria, que lo tengo claro también, pero sí hay algunas pisaditas que necesariamente tenemos que dar para volver a tener una educación en clave de derechos humanos. Más allá de los aspectos que haya que revisar eventualmente la transformación educativa, si lo pensamos en términos generales, ¿cuáles son las prioridades para este quinquenio? Bien. Ya adelanté algo que es prioritario en la gestión, que es esto de la confianza y la participación. Eso es prioritario. Abrir el diálogo es prioritario. No podemos llevar la gestión de la dirección de inicial y primaria como se llevó hasta ahora, en una pirámide vertical y autoritaria y también de decisiones personalistas, ¿verdad? Ese no va a ser el estilo para nada. Sí hay otros lineamientos que están escritos en el programa del Frente Amplio y que nosotros vamos a empujar desde primaria. Básicamente hay 3. Uno es tender a la universalización de nivel 3 años, que es algo que se venía encaminado hacia ahí y en este periodo hubo un estancamiento al respecto. El segundo es la extensión del tiempo pedagógico, que ese digamos, es un capítulo que podemos abordar un poquito después. Y el tercero es mejorar los niveles de asistencia. Es decir, esas 3 cosas, siempre digo, menos es más, ¿verdad? Bueno, estas 3 cosas son las que hay que empujar. En el medio van a aparecer otras, va a haber emergentes, va a haber otras cosas que nos aparezcan, pero estas 3 son prioritarias. Bueno, justamente este último punto que vos señalás, que tiene que ver con el ausentismo crónico, es decir, aquellos alumnos que faltan 10% o más de los días de clase, y esto pasó de un 46% a un 59% entre 2019 y 2023. ¿Cómo se piensa revertir esta situación? En realidad esto no pasó solo en Uruguay, también debo decirlo. A partir de la pandemia hubo una baja en los niveles de asistencia en distintos países de la región y del mundo. Entonces lo primero que hicimos, yo vengo del palo de la investigación y de lo académico, y mi forma de actuar es entender qué es lo que pasa en el problema, y leímos mucho acerca de investigaciones que se han hecho y artículos que se han escrito sobre políticas educativas que se llevaron a cabo en otros lugares del mundo, para ver, bueno, de esto, qué podemos aprender y qué podemos aplicar. En ese sentido, pensamos en una batería de cosas que están sobre la mesa, un sistema de alerta temprano cargado en la plataforma Guri, que es donde las maestras pasamos la lista todos los días, que pueda advertirle a la maestra cuando hay un determinado número de faltas acumuladas. Ahora hay una advertencia cuando las faltas son continuas, es decir, contiguas quise decir, es decir, falta 3 días seguidos y salta una advertencia. Pero cuando falta una vez por semana y a lo largo del mes te faltó 4 días, esa advertencia no sale. No es que las maestras no los vean, las maestras lo sabemos, pero si podemos facilitar esa tarea y que la maestra vea, bueno, cuál es el motivo, por qué suceden estas faltas, y a partir de ese motivo elaborar estrategias locales para invitar a este niño a que esté en la escuela. También tenemos que saber que hay niños que van solos a la escuela y eligen ir o no ir, pero hay muchos niños que somos los referentes adultos los que llevamos a ese niño a la escuela, entonces no es el niño el que toma la decisión, sino el adulto que está a cargo de llevarlo o no llevarlo. Y ahí, además del sistema de alerta temprana, que me parece fundamental, hay otra serie de cosas en la batería. Una es generar una comunicación masiva acerca de la importancia de ir a la escuela. Esto que yo les decía, si yo tengo un niño que falta 3 veces en el mes, eso es menos de una vez por semana en el mes, ¿verdad? Tenemos 4 semanas más o menos de una vez por semana. A lo largo de los 10 meses de año lectivo faltó 30 días. A lo largo de los 6 años de escuela faltó 180 días. Es decir, que en 6 años de primaria cursó 5. 180 días es un año lectivo. Entonces, estas son las cosas que tenemos que mostrar, porque a veces no nos damos cuenta.
Yo también soy mamá y también mis hijas han tenido que faltar. No estoy diciendo que vayan a la escuela si están enfermos, por supuesto que no. Pero sí tener esta conciencia de que estar en la escuela es lo que tiene que pasar con los niños. Porque además cuando no están en la escuela, corren otros riesgos. Es decir, en la escuela están cuidados, están en un ambiente de protección, en donde tratamos de que todos sus derechos estén siendo cumplidos. Entonces, cuando no están en la escuela pasan otras cosas. Y ahí la campaña masiva de comunicación precisamos a los medios que nos colaboren con esto, porque este mensaje hay que decirlo hasta el cansancio. En Inicial pasa también que muchas familias piensan que a Inicial va a jugar. Entonces llueve, hace frío, o lo que sea, que se quede en casa, porque si igual va a jugar, va a hacer amiguitos. Y en realidad el juego es la modalidad por la cual los maestros planifican una actividad de enseñanza. Y el niño que no va se pierde de hacer ese juego que en última instancia tenía un aprendizaje atrás que no lo tuvo. Entonces, me preocupa y nos preocupa esto de fortalecer los comienzos. En Inicial y en la primera infancia, primero, segundo, ese primer tramo, es fundamental que el chiquilín esté en la escuela, que la chiquilina esté en la escuela y que pueda robustecer esas bases que facilitan el tránsito posterior por la educación. En algunas entrevistas que tú ya has dado en medios escritos se manejaba como una posibilidad entre todas estas, la de condicionar, por ejemplo, las asignaciones familiares, algunas transferencias, al llevar o no a la escuela a niñas y niños. Eso fue algo que hizo Martín Lema, que hizo el gobierno pasado desde el MIDES. Para algunos esa discusión está saldada, ¿no? Digo, acá hemos traído sociólogos, economistas que se dedican a las cuestiones sociales que han dicho que no comparten esta medida. ¿No es una forma más de castigar a esas familias que ya tienen muchos derechos vulnerados el ir por esa vía? A ver, es una medida más que está en la mesa. Hay una ley al respecto, es decir, hay una ley que lo pide. Yo he dicho en otros medios que yo estoy a favor de hacer ese corte de asignación cuando el niño falta, siempre y cuando busquemos otra modalidad para no vulnerarlos. Es decir, tiene que haber otra forma de que el niño no quede descalzo o no quede sin comida porque le saquemos la asignación. Pero tenemos que pensar eso de una manera más interinstitucional, no es solamente desde primaria, y estamos también a lo que diga Presidencia, ¿verdad? Es decir, ¿y eso es algo que se comparte, por ejemplo, con Casciani, esa medida? Es una de las cosas que está sobre la mesa. Uh-huh. Gabriela, vos hablabas sobre la importancia del diálogo con los docentes, de la participación docente, y en este sentido el gobierno anterior, recordemos, pasó de consejos a direcciones generales bajo el argumento de que en los consejos había mucha burocracia y que las decisiones se tomaban de forma más lenta. ¿Cambió el ritmo de trabajo con este cambio de gobernanza? ¿Sabés que no? Y sabés que además pasó todo lo contrario. Ahora estoy justamente en esto de la transición con Olga Selva Pérez, que es la subdirectora, con la transición con Eduardo García Tesque, que es el subdirector, Olga de la Cera es la directora actual, y estamos trabajando juntas, mirando cómo está primaria, y una de las cosas que pudimos ver es la cantidad de expedientes que están trancados. Es decir, que ese argumento de fondo que suponía que iba a ser más ágil los trámites y los expedientes y demás, pasó todo lo contrario. Hay miles de expedientes trancados, miles, que va a haber que remangarse y ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque un expediente trancado de 2022 que dice urgente, ya seguramente no es urgente, ¿no? Porque pasaron 3 años. Entonces, ahí hay que hacer una revisión y ver qué es lo que pasa. Vos mencionabas hace unos minutos la importancia justamente de la extensión del tiempo pedagógico, mencionabas el tener, obligatorio el nivel 3 de enseñanza. ¿Qué alcance van a tener estas medidas? Y cómo se va a empezar a trabajar por zonas, cómo es que se va a llevar esto adelante. Primero voy a hacer una aclaración. No es que sea obligatorio el nivel 3, es tender a la universalización del nivel 3, y hay una pequeña diferencia, un matiz ahí, porque la obligatoriedad requiere una ley. Bien. Sin embargo, si uno promueve la participación de los niños de 3 en las escuelas y ofrece un lugar, una silla, y trata de ir por el lado del convencimiento con las familias de la importancia de 3, no necesariamente precisamos ley. Bien. Vamos a empujar a que los niños y las niñas de 3 estén en la escuela. Si hubiese una ley, buenísimo, pero si no hay, vamos a empujar igual. Quiero que se entienda. Perfecto. Eso. En el caso de la extensión del tiempo pedagógico, actualmente hay modelos de extensión del tiempo pedagógico, los más conocidos, tiempo completo, tiempo extendido.
seguramente tengamos que ser creativas en pensar en otras modalidades que no son las existentes. Por ejemplo, ver la posibilidad de tiempos extendidos optativos, ¿sí? U otras modalidades que nos lleven a trabajar con organizaciones de la sociedad civil, con ONGs, no sé. Es decir, estamos como abiertas a pensar en esto. Seguro, y vos lo dijiste en la pregunta, que para esto hay un hilado muy local, muy territorial, ¿sí? Voy a volver al ejemplo que puse recién del tiempo extendido optativo. Eso es un proyecto que hicimos hace mucho tiempo y que nunca salió a la luz, que supone que en las escuelas, por ejemplo, tengo una escuela que tiene de primero a sexto de mañana y de primero a sexto de tarde, ¿sí? 6 maestras, 6 salones. El ejemplo más simple para que todos nos entendamos. Pero de repente tengo 2 salones libres. ¿Por qué? Por la baja natalidad, ha bajado la matrícula y demás, ¿sí? Entonces esos 2 salones libres los tengo en la mañana y los tengo en la tarde. Tengo infraestructura y tengo docentes. En esas escuelas también, urbanas, comunes, hay maestros de educación física, profesores, debí decir, de segundas lenguas, de arte, en fin. Esos docentes atienden a los niños y niñas de su turno. ¿Qué pasaría si atienden a los del turno contrario? Es decir, en esos 2 salones que quedan libres, los niños y las niñas que sus familias desean que hagan una extensión del tiempo pedagógico optativo, van en el turno contrario a hacer ese tipo de actividades. No sería una cuestión costosa, aseguraríamos las fuentes laborales, que es otra cosa que preocupa, y a su vez lo que implicaría sería, bueno, quizás ampliar el horario del director, un secretario, un maestro que sea un referente, el comedor, pero es decir, hay otras posibilidades, tenemos que tratar de pensar en estas cosas que pueden ser disruptivas, pero sí creativas, ¿no? Para poder extender el tiempo pedagógico. Y seguro que necesitamos ese hilado territorial. No hay soluciones únicas para nada en educación. No hay una medida única que yo diga, bueno, para que mejore la asistencia se hace esto y esto y esto y funciona para todos. O para extender el tiempo pedagógico hacemos A, B y C y funciona para todos. No. Hay que ir a mirar en los espacios, en las localidades, en los pueblos, en las ciudades, en distintos lugares. Bueno, ¿cuáles son las posibilidades de este lugar? Sabemos de escuelas que están trabajando con organizaciones de la sociedad civil muy cercanas y los niños ya van a contraturno a esas sociedades civiles o a esas ONG que están en los barrios. Entonces, bueno, ahí hay que empezar, como les decía, un hilado fino, en clave territorial para saber qué es lo que está pasando. ¿Y en principio hay algún objetivo, por ejemplo, en cantidad de centros que pudiesen a pasar ahora de horario común a horario extendido? Ahora, este año, no vamos a poder hacer ninguno de esos movimientos porque vamos a empezar, nosotros no asumimos todavía los cargos, vamos a empezar con el año funcionando, con los cargos de los docentes elegidos, con los niños asignados a los locales escolares y hacer un cambio con digamos, cruzando el río, en el cambiar de caballo, ¿no? Pero para el quinquenio hay un número para establecido. El quinquenio estamos trabajando en esos números, sí, claro. Sí. Gabriela, vos hoy hablabas de los resultados de la prueba Aristas y en este sentido las distintas pruebas realizadas a alumnos de primaria muestran en muchos casos que los aprendizajes están condicionados fundamentalmente por las brechas socioeconómicas que hay. ¿Cómo se puede hacer para contribuir al descenso de la desigualdad en el ámbito escolar? Esto lo estamos constatando desde las pruebas del año 96. Es decir, uno mira primaria y tenemos una serie de pruebas nacionales, evaluaciones nacionales, que en el último tiempo son aristas, porque el INED es el que está a cargo de esto desde la ley 2008, pero anteriormente era la ANEP la que hacía la evaluación nacional de aprendizajes, y siempre hemos constatado esta diferencia. De hecho, si uno mira más allá de primaria, PISA constata la misma diferencia. Y nos preocupa mucho el tema de la equidad, por supuesto, porque estas brechas no tienden a congruir, sino que tienden a seguir separándose. Entonces, es una preocupación genuina la de la equidad, es una preocupación que sabemos que existe desde el ámbito de la educación, pero que también lo podemos ver si uno analiza salud, vivienda u otras cuestiones, porque es un problema estructural. ¿Esto significa que no vamos a hacer nada y vamos a decir, bueno, como es estructural no podemos hacer nada? No, todo lo contrario, vamos a tratar de poner todos los esfuerzos para tratar de que esta brecha tienda a congruir en una misma línea, ¿verdad? Porque lo que hemos visto en términos de resultados de aprendizaje, pero también en asistencia o en otros indicadores, muestran que los más vulnerables siguen siendo vulnerables en todas estas dimensiones.
Entonces, ahí hay mucho trabajo para hacer. Seguro que la focalización, como se viene haciendo desde hace tiempo, no alcanza y va a haber que pensar en otras claves interinstitucionales y articulaciones, porque el Estado se ha ido retirando de los territorios y el Estado tiene que volver a estar en esos territorios a fin de contribuir a que estas brechas se acorten. No, y también uno entiende que hay una importancia en que el sistema educativo logre retener a chiquilines de ciertos estratos socioeconómicos, ¿verdad? En realidad en primaria no tenemos tanto problema en esto de la Bien. retención. Quiero decir, si bien hay algún numerito que muestra abandono, es muy poco el abandono en primaria. El abandono se da sobre todo a medida que los muchachos crecen. En secundaria, por ejemplo, sí se ven más datos de abandono, en primaria no tanto. De todos modos, estamos alertas a eso. Hay problemas nuevos en la sociedad que no nos enfrentábamos hace 5 años. El otro día me llegaba una nota de prensa que narraba la situación de niños que están de garantía en una boca de pasta base durante 60 días. Y esos niños tienen todos sus derechos vulnerados, no solamente el de no ir a la escuela. En nota del Observador. Sí. A propósito de eso, justamente, ¿no? Acá una de las consultas que teníamos tenía que ver con estas nuevas formas de violencia, de problemáticas que se dan en los barrios, que también a veces contribuyen al ausentismo, ¿no? Cuando de repente padres, madres, familiares eligen no llevarlos a la escuela, de repente al otro día de una balacera, o cuando sea esa mañana o esa tarde, o cuando sí van a las escuelas y las maestras, lo hemos hablado acá, de repente enseñan esto, ¿no? De cuerpo a tierra o cuestiones de ese tipo. ¿Se piensa trabajar desde la ANEP, desde educación inicial y primaria, con otros organismos para tratar este asunto? A ver, primero voy a decir que este tema, de verdad, a las que somos maestras, nos duele enormemente, porque habla de un problema social que se refleja y se espeja en la escuela, nos plantea nuevos problemas que no teníamos hace 5 o 10 años, ni siquiera estoy diciendo 20, o sea, son problemas de verdad nuevos, son problemas que se espejan en la escuela, pero que son problemas sociales, y sin duda vamos a trabajar con todas las organizaciones que tengan algo para aportar en este sentido. Estuvimos viendo experiencias de México y de Colombia que hace mucho tiempo vienen lidiando con estos casos. Justamente ayer me reunía con unas investigadoras colombianas que hablaban que el caso de Uruguay es más parecido al caso de Medellín. Ellas me decían, Tumaco, que es una ciudad puerto que pertenece a Nariño, es donde más se saca la droga, y ahí hay familias y pueblos enteros confinados, ¿verdad? Escuelas que están rodeadas de minas. O sea, nosotros, por suerte, no estamos ni cerca de esa situación, pero esas experiencias que son límite nos tienen que ayudar a pensar, bueno, ¿qué están haciendo y cómo llegaron ahí? Y ella me decía, el cártel de Sinaloa saca todo por el puerto de Tumaco directo hacia México y recibe al que llega primero. Entonces, para llegar primero, los grupos digamos, armados compiten de una manera cruel, sangrienta. Y el reclutamiento es a niños y a niñas. Las historias que me contaban, hubo una que me dejó piel de gallina, y cuando terminé la historia me dice, tenía 14 años. ¡Wow! ¿Y cómo Entonces, están trabajando ahí, por ejemplo? Ellos están trabajando a través de apoyos de organizaciones internacionales, UNICEF, por ejemplo, Save the Children, es decir, hay otras organizaciones y otras articulaciones con instituciones que tienen programas armados al respecto, y que indagaremos por ahí a ver qué cosas de esas podemos aprender para la realidad uruguaya y qué cosas de esas nos hacen sentido, porque a veces esas cosas tampoco nos hacen sentido. No se trata de traer una receta de otro país que funcionó en otro lado, porque probablemente acá no funcione, pero sí tratar de aprender de lo que han hecho otros. Y el caso colombiano es un caso que suena parecido, sobre todo esto que te decía, Medellín, en donde son familias, son grupos barriales, o sea, es una cuestión muy urbana en donde se dan estas cosas de garantías de niños y en demás. el plano nacional, digo, porque la administración saliente, me acuerdo que estaba trabajando, por ejemplo, en protocolos con el Ministerio del Interior. Lo que sé es que hay un protocolo que armó la CESEU, que está en algún lugar, que lo vamos a rastrear, y que tiene que ver con esto de la seguridad en los centros. Gabriela, yendo a otro tipo de violencias, ayer pararon las maestras de Montevideo porque justamente una maestra, una docente, fue agredida en una escuela por una madre. ¿Cómo es que debe tratarse este tipo de violencia que padecen las maestras en las escuelas? ¿Cómo tiene que abordarse?
violencia que a veces viene de padres y otras veces viene de estudiantes también, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, somos la primera línea de batalla ahí, ¿no? En primer lugar, me gustaría mandar un mensaje de solidaridad a las maestras que pasaron por esta situación, las maestras de la Escuela 58 de La Teja, pero a las maestras en general de Montevideo. Hace muchos años que tenemos esta medida de paro inmediato cuando sucede una agresión a una compañera. Es un tema que de verdad duele, porque habla de distintas cargas que vienen asociados a las realidades de las personas, que probablemente no tienen otra forma de tramitar esas emociones, no encuentran otros caminos de diálogo, y bueno, y las maestras hacemos lo que podemos, esa es la realidad. Muchas veces nos sentimos solas cuando estamos en las escuelas enfrentados a estos problemas. Sé que ayer inmediatamente, bueno, actuó la red de escuelas disfrutables, actuó el sindicato que fue a apoyar a las compañeras, es decir, la inspección también, es decir, hubo una serie de cosas que estuvieron allí. Siempre interesa pensar qué pasa el día después, ¿no? Cómo sigue la cosa después que pasan estos hechos, porque el día de reflexión, que es el día de paro, que las maestras no vamos a trabajar porque entendemos que es un día que nos permite pensar estas cosas, no alcanza muchas veces para que esta reflexión de verdad haga carne en las comunidades. Siempre la invitación es al diálogo, siempre la invitación es a resguardar los espacios de escuela como espacios de convivencia pacífica, de diálogo y de poder aprender también esta tramitación de emociones y que decía antes. Eso muchas veces no sucede porque los enojos de los niños o de las familias están a flor de piel, porque no hay otras formas de tramitar o de gestionar eso, y es como un fosforito que enciende, ¿no?, inmediatamente ante cualquier cosa. Y bueno, y ahí hay que tratar de entender, bueno, cuáles son los motivos, qué está pasando con esta familia, por qué actúa de esta manera, y si hay algo que desde el Estado, no solo desde la escuela, sino desde el Estado, podamos proveer para poder ayudar y colaborar con esas situaciones, ¿verdad? Muchas veces son situaciones propias de violencia, no estoy hablando de este caso en particular, pero lo hemos visto en el barrio, en la casa, en lo personal. Entonces, bueno, eso. Se debería de repente repensar como medida sindical esto de ir siempre al paro ante una agresión. Te lo pregunto considerando que lamentablemente es cierto que cada vez es más habitual esto, que se den agresiones a maestras, a maestros, y claro, cuando la preocupación de repente es el ausentismo, también vinculado a los aprendizajes, se van sumando a lo largo del año también jornadas que se pierden de aprendizaje en esta medida sindical. ¿Cuál es su opinión? Te podrás imaginar que me queda muy incómodo opinar cuando voy a tomar la dirección de primaria y también soy maestra sindicalizada. A mí me parece que las decisiones que toman los sindicatos en colectivos son decisiones muy pensadas, y bueno, y si la votación, digamos, fue por el paro, será el paro. ¿Pero la compartís? Yo la voté en su momento. Nada. Gabriela Salsamendi, nueva directora de Educación Inicial y Primaria, muchas gracias por estos minutos a Nada que Perder. Gracias a ustedes por la invitación y nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Nada que perder.